7:26 de la mañana hay un detenido por los destrozos ayer en Artear, que es los estudios, digamos, la sede de Canal 13 y TN, donde ingresaron un grupo de violentos, produjeron bastante daño material, rompieron un par de autos también y hay ahora un detenido en este momento. Bueno, vamos a charlar con Graciana Peñaforte, ella fue abogada de Cristina Fernández de Kirchner en una de las causas, es legisladora de Unión por la Patria. Buen día, Graciana, ¿cómo estás? Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué imaginas que va a pasar ahora? Uy, qué pregunta. Mirá, yo creo que lo que va a pasar va por distintos planos. En lo legal tengo claro que se van a hacer los correspondientes reclamos entre los organismos internacionales, porque es lo que corresponde y porque realmente el fallo y el proceso fue una barbaridad. En lo político creo que lo que va a pasar se vio con bastante claridad ayer. El peronismo se va a bloquear alrededor de Cristina, cosa que me parece correcto. Y creo que eso va a tener distintas consecuencias, sobre todo pensando que estamos en un año electoral. Sí, entonces... Y yo creo que esto... creo que puede funcionar como una suerte de boomerang, María. Entiendo que electoralmente esto va a funcionar, porque la verdad es que lo que vimos estos días, por lo menos ayer, fue muy claro. Es un peronismo con vocación de unidad, abroquelado alrededor de Cristina, y pudiendo solucionar cosas que hoy no podía solucionar, que hasta hoy no podía solucionar. El hecho que hayan ido Sergio Massa, Axel Kicillof y demás a la sede del PJ. Exactamente. Ajá. Incluso estuvo Moreno a verla a Cristina. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, sí. Son señales de un abroquelamiento que creo que el peronismo no tenía de manera clara. Uh-huh. Ahora, ¿por qué decís que es una barbaridad lo que pasó, Graciana? Mira, yo soy abogada en la causa de otra persona. La causa ha sido un escándalo. La verdad es que ¿cómo explicarlo? ¿Viste cuando decís las cosas que no deseas que te pasen? Cuando uno va a afrontar judicialmente una situación, debes tener por lo menos derecho a defenderte. A Cristina no se le dio ese derecho. Podés producir pruebas, tampoco le dieron ese derecho. Pensá que ahora uno podría pensar que tuvo distintas instancias, ¿no? Hubo un juez que llevó adelante la causa, que la elevó a juicio oral, hubo un tribunal oral con 3 integrantes, 2 fiscales, hubo una Cámara Federal con 3 integrantes y hubo 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, pero voy a decirte esto para que quede claro. La diversidad de sujetos, que no eran tantos, no quita que todo esto fue fruto de un plan ideado y pensado por un montón, y del que formaban parte muchas personas, porque son una corporación. Cuando vimos que Lago Escondido, como jueces de distintos fueros y todo eso se ponían de acuerdo. Lago Escondido fue el viaje que le pagó el grupo Clarín a un grupo de jueces y fiscales. Exactamente. Y vos viste jueces, fiscales, distintas personas poniéndose de acuerdo sobre algo. Si hacemos facturas truchas y todo lo demás, ahí lo que te quiero decir es que sean varias personas no es garantía de nada porque funcionan como un club. Bueno, son distintas instancias. Y sería un club que responde a quién. Porque hoy, digamos, enfrente Cristina Fernández de Kirchner incluso no identificó ayer a Milei. Habla del macrismo, del grupo Clarín. O sea, ¿quién sería el que organiza o tiene ese poder sobre el Poder Judicial? Yo diría que no responde a nadie más que a sus propios intereses. Por darte un ejemplo, vos sabés que el Poder Judicial tiene 2 listas, la Celeste y la Bordó. Vimos los otros días respecto al Lago Escondido como las 2 listas de jueces no apoyaron continuar la investigación con Lago Escondido, porque responden básicamente a la corporación del Poder Judicial. Eso que en muchos lugares le dicen la familia judicial. Puede haber alguien que saque beneficio. Yo creo, por ejemplo, que en distintos momentos Mauricio Macri sacó beneficio de esa corporación. Creo que Milei va a intentar hacerlo, pero básicamente no es Milei, no es Macri, ni siquiera es Mañeto. Creo que es la corporación judicial defendiéndose a sí misma, una cuestión totalmente endogámica.
Se defienden a sí mismos sus intereses, sus posibilidades de designar a sus hijos, a sus primos, de mantener la familia judicial. Estamos hablando con Graciana Peñafort, que es legisladora de Unión por la Patria, fue abogada de Cristina Kirchner. Graciana, ahora, uno podría pensar también, uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Sobre si estos jueces tenían o no vínculo con Macri, qué pasó con Ercolini. Yo entiendo esos argumentos y me parecen atendibles. Ahora, el hecho de que la familia Kirchner tuviese simultáneamente negocios privados con Lázaro Báez, que era a su vez se convirtió a lo largo del gobierno del kirchnerismo en el mayor receptor de obra pública, y a su vez, que eso es otra causa judicial, que es la que viene ahora, la de Otesur, hiciera negocios con ellos alquilándoles hoteles, y da la sensación de que hay un maridaje ahí de negocios e intereses privados y función pública complejo. No sé si el cuadro es el de Vialidad, pero no es deseable. No, yo no digo que sea deseable, pero el Poder Judicial no tiene la mirada de lo deseable, tiene la mirada de lo legal o lo ilegal. La justicia, a ver, que ella esté enamorada de alguien que no es buena persona, no es deseable. El punto es no, quiero decir, puede haber negociaciones incompatibles con la función pública, hay un montón pero de... no la investigaron, a ver, pero no investigaron nada de eso, lo investigaron por una defraudación. Administración fraudulenta, es decir, por obras que no se hicieron, ¿no? Pero, de hecho, la auditoría finalmente dijo que sí se hicieron. Salvo dos, hay dos de las 51 que miraron que no están terminadas. Exacto. Bueno, pero hay dos que... Sí. O sea, el punto era si tuvo un trato privilegiado en tanto receptor de obra pública Lázaro Báez, dado este vínculo personal de negocios que tenía con Cristina. ¿Qué es lo que dijo la Corte ayer? Dijo que había un interés de Cristina Kirchner en que Lázaro Báez recibiera esas obras. María, primero déjame que te diga, esta causa empezó cuando Cristina ni siquiera era presidenta. Y de hecho empezó con 3 acusados que eran Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Julio Devido. ¿Cómo llegó a ser Cristina la condenada en esta causa? Es historia de las cosas que hace el Poder Judicial. Con lo cual, te diría que yo entiendo creo que son válidas las cosas que vos decís, pero no son las cosas que investigó la justicia. El Poder Judicial investigó esas cosas. Investigó si había un direccionamiento y no lo pudo demostrar. Ese es el problema de esta causa. No hay una sola prueba, María, no lo hay. Yo siempre digo este ejemplo. Los fiscales, cuando empezaron a interrogar, porque la causa fue larga, cuando empezaron a interrogar a los fiscales, los testigos les iban destruyendo los puntos. Yo siempre cuento esto que para mí fue muy paradigmático. En un momento el fiscal Luciani dice que él tiene probado por las conversaciones de WhatsApp que Cristina se juntó con Lázaro. El día que se juntó con Lázaro, Cristina estaba en otro lado, cosa que quedó acreditada. Es la causa sin prueba, es decir, tengo esta prueba y después no tenés la prueba. Bien. Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner en la causa, fue abogada de la causa del memorándum, hoy es legisladora porteña de Unión por la Patria. Gracias, Graciana, que tengas buen día. No, por favor, buenos días. Hasta luego. Vamos a escuchar distintas voces a lo largo del programa respecto del fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia, la decisión de la Corte. En un ratito vamos a hablar también con Hugo Alconada Amón, vamos a hablar con dirigentes a favor y en contra de esta decisión. Respecto de el impacto internacional, hay un tema, y por supuesto que hoy está en la portada de todos los diarios del mundo, es una noticia de mucho impacto. Ahora, los aliados de Cristina Fernández de Kirchner hoy no están en el poder, ¿no? Porque, por ejemplo, se pronunció Rafael Correa, que vive en el exilio, claro, porque de estar en Ecuador estaría preso por una causa judicial. Evo Morales está acorralado judicialmente también, que es el otro que se pronunció. Y Lula da Silva, hasta ahora, pasó algo particular, que es que se expresó el Instituto Lula da Silva, pero no Lula da Silva en tanto presidente, porque, bueno, es el espejo donde Cristina Kirchner le gusta más mirarse, porque es alguien que fue condenado y después absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación e injustamente encarcelado. Y luego presidente. Claro, de la Nación. Lula dijo que el Instituto Lula dijo que había motivos, pero digamos, la figura más importante, Lula también había quedado como más del lado de Alberto Fernández en el momento que se produce
produce la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tanto Lula como Pepe Mujica, ahora fallecido, que fueron contemporáneos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y que fueron parte de una misma oleada de presidentes latinoamericanos, bueno, creían que Cristina Kirchner tenía que hacerse a un costado, dejarlo gobernar, tuvieron una mirada crítica respecto de la actitud de Cristina Kirchner en aquel momento. Pero bueno, ahora de los líderes regionales, el más importante que se puede pronunciar es Lula, lo hizo a través del instituto, todavía no lo hizo Lula personalmente. 7:37 de la mañana. Ayer sorprendió Pep Guardiola. Sí. Recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Manchester por su contribución al club Manchester City, a la ciudad, como personaje emblemático ya después de 9 años de estar dirigiendo al equipo de los ciudadanos. Y la realidad es que llegó a la Universidad de Manchester para recibir este galardón, pero sorprendió mucho con su declaración. ¿Sobre el tema de Palestina? Sobre el tema de Palestina. A traducir a Pep Guardiola. Es tan doloroso lo que se ve en Gaza. Déjenme que sea claro, esto se trata de lo que está bien y lo que está mal. It's just about the love of life, about the care of your neighbor. Maybe we think that we see the boys and girls of 4 years old being killed for a bomb, or being killed at the hospital because it's not hospital anymore. It's not our business. Habla de los chicos de 4 años que murieron por las bombas, de los hospitales que han sido bombardeados en Gaza. Fine, we can think about that. It's not our business, but be careful. The next one will be ours. Pero muchos quizás pueden ser indiferentes a esto, pero tengan mucho cuidado porque los próximos pueden ser los nuestros. The next 4, 5 years old kids will be ours. Sorry, but I see my kids, Maria, Marius, and Valentina. When I see every morning since the nightmare started, the infants in Gaza. Desde que empezó la pesadilla en Gaza, yo veo en la cara de estos chicos a mis propios hijos, ¿no? Bueno, esto hay que ver cómo cae en Israel a partir de lo que dice Guardiola, porque no hace alusión a aquel ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023. Da la impresión de que... No, está claro el posicionamiento que tiene, que le parece desproporcionada la respuesta. Toda Europa, en realidad, la verdad es que gran parte de los en Europa, a la vez de que en Israel denuncian casos de antisemitismo creciente en Europa, como los hubo, ¿te acordás? El equipo de fútbol de Israel cuando estuvo, creo que eran... ¿Dónde fue que volvía Haaretz? Bueno, a la vez que eso, bueno, hay una postura sumamente crítica, pero no solamente los líderes europeos, las agencias de refugiados de Naciones Unidas. Bueno, en París y en Londres hay manifestaciones muy, pero muy grandes pro-Palestina. Sí, claro. Y en contra de lo que está haciendo Israel, denunciado también por crímenes de lesa humanidad y por violar el derecho internacional humanitario. Pero bueno, ahí está Guardiola, con esta declaración. Sí. Y está también Javier Milei, ¿no? En este momento en Israel, en un momento donde los aliados incondicionales que le quedan a Netanyahu, justamente por la dimensión de la respuesta, ayer habló sí de los 4 rehenes argentinos todavía en manos de Hamás, Javier Milei. Bueno, 7:40 de la mañana. Vamos a charlar ahora con Hugo Alconadamón. Como les decía, estamos mirando un poco los distintos puntos de vista en un día muy particular respecto de lo que está pasando de impacto político por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hugo escribió una nota hoy en el Diario de la Nación que me interesa mucho hablar acerca de qué le dijo la Corte a los planteos de Cristina Kirchner, ¿no? Esas 27 páginas, ¿de qué se tratan? Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, María. El gusto de saludarte. Buen día, jefa, y buen día, equipo. Buen día. Buen día. Día intenso ayer, y vamos a resumir lo que ha hecho la Corte Suprema. En una resolución de 27 carillas, dividió sus ejes en 2. Por un lado, sobre el fondo, y por otro lado, sobre la forma. Si querés, lo explico. Vaya. Si querés lo explico, por favor, para eso estamos, dale. Bueno, a ver, para no hacer un largo monólogo, a ver, sobre el fondo, lo que remarcó la Corte Suprema es que las discusiones sobre si se cometieron los delitos, sobre las pruebas planteadas,
y otras cuestiones de ese tipo, sostuvo que ya eso se debatió tanto ante el tribunal oral como ante la casación. Habla de profusa prueba, ¿no? Pasa que es paradójico. Por un lado dice, no la voy a revisar a la prueba, pero después dice que es profusa. Porque lo que plantea es, a ver, ya hay hay profusa prueba sobre toda esta discusión. Eso ya se discutió en tribunal oral y ante la casación. Y plantea, y además la defensa no logró demostrar que acá hubiera, por ejemplo, una arbitrariedad que merituara que se involucrara a la Corte. Y voy a explicar qué significa la arbitrariedad. Un ejemplo de esto es, si vos planteás, por ejemplo, tribunal oral, que se discutió la prueba y vos vas a la casación y decís, a ver, yo he planteado A, B y C y no me han dado bola. Y la casación, en vez de discutir lo que vos le estás planteando A, B y C, se pone a discutir D, E y F. Entonces vos vas a la corte diciéndole, momentito, yo vengo reclamando que me traten A, B y C y no me lo están haciendo. Revisen esto. Ahí sí te lo pueden abrir. Porque vos decís, hay una discusión sobre algo que no se ha discutido o se ha discutido mal. Lo que plantea la Corte es, usted, por un lado, las pruebas ya se han discutido y usted no me ha demostrado que haya habido una arbitrariedad en el fallo de la casación. Esto sobre un eje. Y después tenemos el otro, que es sobre la forma. ¿Qué significa eso? Hay todo un protocolo cuando uno va a la Corte, ¿sí? Hay todo un protocolo sobre cómo incluso redactar un recurso extraordinario y un recurso de queja. Y se le exige a todos los abogados que intentan llegar a la Corte. No lo vamos a explicar largo, pero hay una suerte de protocolo. Así como cuando vos vas a ir a un quirófano, hay todo un protocolo que hay que seguir, que uno puede decir, pero es una pavada, sí, pero eso te ayuda a reducir los errores. Lo que plantea la Corte es, acá la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no cumplió con esos requisitos. Por ejemplo, me tiene que hacer un relato prolijo, consustanciado, con una crítica razonada y concreta de los planteos que usted hace, y no me venga con consideraciones generales. Te doy un ejemplo también sobre esto. Si usted me va a recusar a uno de los jueces, usted me tiene que decir, por ejemplo, Hugo Alconada y María O'Donnell se conocen hace 20 años, son amigos y además trabajan juntos en Radio Urbana. Por lo tanto, yo tengo temor que haya un vicio de parcialidad en el caso de María con respecto a Hugo. Eso es una variante. Ahora, si va a ser ambos son argentinos, y sí, hay otros 45 millones de argentinos involucrados en esta historia. Bueno, pero Cristina Kirchner le decía un poco más de son argentinos, ¿no? La defensa de Cristina Kirchner decía, Ercolini viajó a Lago Escondido, pago por el Grupo Clarín, fue el que reabre la causa. El fiscal Morla visitaba Olivos. Hornos y Boriski jugaban al pádel con Mauricio Macri. Y a todo eso lo que le dice la Corte es que en ninguna circunstancia concreta que permita inferir que se comprometió la imparcialidad de ninguno de los que intervinieron. O sea que nada de lo que Cristina Fernández de Kirchner menciona es suficiente para la Corte como para suponer que no eran imparciales estos jueces que la juzgaron. Entonces, en esa consideración, como vos bien decís, María, hay distintos planteos por los cuales se le objeta a la Corte Suprema ahora, pero al mismo tiempo la Corte considera que acá ya todo se ha revisado, que no hubo un supuesto de arbitrariedad y que por lo tanto se considera que esto queda firme. Estamos hablando en definitiva de, según la Corte Suprema, que se ha aprobado que ha habido un delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y en beneficio de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Hugo, yo tengo una pregunta. ¿Vos qué sensación te deja? Porque uno ve, digo, una decisión de estas características, con este impacto, ¿no? Obvio que hay un principio de igualdad ante la ley, que no importa el rol que ocupes, si cometes un delito tenés que ser condenado, ¿no? Pero en las circunstancias en las que esto ocurre, el timing en el cual ocurre, con 3 jueces de la Corte Suprema, los trascendidos que hubo previamente, los puntos que Cristina Fernández de Kirchner plantea sobre quienes intervinieron a lo largo del proceso, ¿vos crees que es un proceso, digamos, judicialmente sólido? A ver, acá estamos hablando de un proceso que ya ha sido abordado por 13 jueces distintos, por al menos 7 fiscales distintos, en al menos, primera, Cámara, Tribunal Oral, Casación y Corte, 5 instancias distintas,
Con lo cual, el plantear que acá hubo una suerte como de, no conspiración, pero digamos, un persecución acuerdo dirigida con 13 magistrados distintos, con 7 fiscales en 5 instancias distintas, es un poco mucho. Al mismo tiempo, podemos afirmar, decir, el timing. ¿Y cuál era el timing correcto? Porque esta es una de esas decisiones en la cual cualquiera de las decisiones es desagradable. Y la otra es la doble vara, ¿no? Por el contrario, la Corte pisaba y dejaba que se impulsara. Hubiéramos tenido el mismo reproche que tuvimos en su momento con Carlos Menem, que era que planteábamos que la Corte cajoneaba los expedientes que perjudicaban a Carlos Menem. Y a la vez uno podría decir, Cristina Kirchner también, viéndose venir la decisión, anuncia que se presenta. Eso, el timing, yo entiendo ese punto. Lo otro que dice Cristina Kirchner es por qué solo avanzan las causas en mi contra y nunca nadie, ningún más. Ahí tiene un punto. Ahí le encontrás más un punto. Por ejemplo, ¿por qué es que hay, por ejemplo, distintos, si querés, rigor a la hora de investigar el espionaje del gobierno de Mauricio Macri sobre los familiares de Lara San Juan, el distinto rigor a la hora de investigar el espionaje del gobierno de Mauricio Macri sobre el espionaje del grupo Super Mario Bros, sobre el Correo Argentino, sobre... Eso sí, ahí tiene un punto. Es decir, hay una doble vara a la hora de investigar a uno u otro sector, otro espacio político. Ahí sí, pero después por timing no. Del mismo modo, que esto haya sido resuelto por 3 ministros de la Corte Suprema. Sí, ahora la otra forma de verlo es el gobierno de Alberto Fernández pasó 4 años y no logró designar a un ministro de la Corte. Quizás también hay que plantearse allí si no hubo una falencia de no buscar un acuerdo con otros espacios políticos para poder impulsar no solamente a 2 ministros de la Corte, sino también a un procurador. Claro. Con lo cual había 3 vacantes para definir. Si querés, me recuerda lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri, cuando tenía una vacante para designar en la Cámara Nacional Electoral y las disputas internas entre el sector de Lilita Carrió y el sector del Tano Angelici llevó a que el gobierno de Mauricio Macri jamás designara a esa tercera vacante en la Cámara Nacional Electoral. Llegó Alberto Fernández y designó a un magistrado más afín al peronismo. Y después reclamaba todo el espacio de Juntos por el Cambio. No se quejen. Tuvieron 4 años y las disputas internas los llevó a no poder impulsarlo. Hugo Alconamo, muchas gracias, Hugo. Buen día para vos. Que tengan buen día, jefa y equipo. 7:49 de la mañana. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento a otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gustito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Es todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires, SAU, CUIT 30 50 00 01 735, Teniente Juan Domingo Perón 430, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios-dólares. Herpes zóster, pensé que era muy joven para tenerlo. Desearía haber hablado antes con mi médico. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvimos varicela y estamos en riesgo de desarrollar herpes zóster. No lo subestimes. Consulta con tu médico o médica. Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Ping Pao en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. Hay un llamado.
El de millones de niños y niñas en zonas de guerra, que no tienen comida ni refugio ni a sus padres, que están solos, desamparados, rodeados de peligro, rogando ser escuchados. ACNUR está ahí, en el terreno, brindando asistencia que salva vidas y te necesita para seguir. Hay un llamado. Si vos lo escuchás, hay esperanza. Si vos respondés, hay futuro. Dona ahora en fundacionacnur.org. Tu ayuda llega. fundacionacnur.org. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-assistance.com con tu asesor de viaje. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Junio en Revista El. Moda, esenciales, nuevo minimalismo y sastrería Power. Exclusiva. Lenny Kravitz habla de su conexión con Argentina. Además, una super promo. La revista más un producto de make-up de la marca líder en el cuidado de la piel a solo 10.000 pesos. Viví en modo El. Encontrá en Frávega más de 100.000 regalos para papá, con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío 24 horas en seleccionados. Este Día del Padre, fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/legales. El Plan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan. En Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. Urbana Play anuncia. Vuelve el Harlem. Sábado 11 y domingo 12 de octubre. Predio Estación Belgrano, Santa Fe Capital. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois te lleva. I said silence, please. Stella Artois te lleva a Londres a ver Wimbledon. Ingresá a stellartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, ver bases y condiciones en stellartois.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Siete y 54 de la mañana, ¿cómo está el tránsito? Diego Fernández. María, muchas gracias. Hay corte en la Panamericana, ramal Tigre, kilómetro 23, a la altura de la calle Uruguay, mano a la capital federal, un solo carril habilitado. Manifestantes de una empresa alimenticia realizan el corte, repetimos María, en Panamericana, ramal Tigre, kilómetro 23, sentido a la capital federal. El tren San Martín, Retiro Pilar, está operando con demora. Gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541.
Y ayer en el streaming de Carajo, algo bastante particular, el equipo económico fue a dar detalles acerca de cómo piensa cumplir con el requisito de la Corte Suprema, del Fondo Monetario Internacional respecto de acumular reserva. Todavía estoy metida con eso. Sí. A ver, estuvo la cúpula, los tres principales de la parte económica del gobierno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro, después estaban otros de los funcionarios del Ministerio de Economía. Y respecto del dólar y de la acumulación de dólares, que es como la pata floja del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Caputo decía lo siguiente. El Tesoro tranquilamente podría haberle dicho a los inversores, vayan y vendan esos dólares en el mercado para hacerse de pesos. Probablemente sí. 1.000 millones de dólares hubieran ido en un día al mercado, seguramente hubiera empujado el precio de la divisa cerca del piso de la banda, ¿no? O tal vez al piso de la banda. Y no hicimos eso. Nosotros desde el Tesoro compramos esos 1.000 millones, lo que también desmitifica este tema de que nosotros queremos que el dólar vaya al piso de la banda, ¿no? No es nuestra intención generar una volatilidad en el tipo de cambio que sea de alguna manera injustificada, como ser por una venta de un bloque. Porque sabemos que eso distorsiona a muchas economías regionales, pymes, exportadores, muchos. Hay un cambio ahí, ¿no? Sí, hay un cambio porque básicamente, primero dice que ellos podrían haber hecho bajar el tipo de cambio y llevarlo al piso. ¿Por qué? Porque le iban y le decían a un grupo, vendeme 1.000 millones un día y listo, nos vamos todos para abajo. Que no lo van a hacer. Ahora, lo que te dicen que no es un objetivo tampoco que baje al piso de la banda y que tienen otras formas de acumular reservas. Que tienen otras formas de acumular... El piso de la banda es 1.000, ¿no? Es una banda que está un poquito más abajo, 9.90... Sí, 9.98. 9.98 y 1.004 y pico el techo de la banda. Se suponía que iban a intervenir solo cuando se acercara a los 1.000 pesos. Viene cotizando cerca de 1.200 pesos y ahora dice, no vamos a esperar a que va, ¿no? Ahora... No vamos a esperar a que baje. Esa no es nuestra forma, esa no es nuestro programa. Nuestro programa lo que apunta es a otras cosas. Y ayer dio a entender y explicó un poquito sobre cómo van a avanzar. Dos cosas que son muy técnicas. Una tiene que ver con la recompra de lo que en el mercado se llama los puts, que son unos seguros que tienen los bancos, y de las LEFIs, que también son otras cosas que tienen los bancos. Los puts, bastante... Sí, no, sin la O. Sin la O. Son bastante técnicos. Pero lo que está diciendo es, lo que dijo Caputo ayer es, nosotros tenemos otras estrategias. Y está hablando de la toma de deuda, básicamente, de estos famosos 7.000 millones de dólares. No vamos a ir a buscar al mercado los dólares para las reservas, vamos a apelar otro tipo de... Claro, lo marca en si las provincias toman deuda, si las empresas traen inversiones, pero lo que está diciendo es que van a salir al mercado a buscar 7.000 millones de dólares para engrosar las reservas y de esa manera cumplir con el objetivo del Fondo Monetario Internacional. Ya buscaron 1.000 millones, ahora van por otros 1.000 millones, pero van a hacer 6 colocaciones de deuda más. Entonces ahí es donde Caputo dice, no vamos por el piso de la banda, sino que vamos por tomar más deuda. Zurich es un seguro de vida que te brinda seguridad y flexibilidad que necesites con la confianza de una compañía internacional y líder del mercado. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657-158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @Urbana Play FM. Día del Padre en Rex. Encontrá los mejores regalos con hasta 40% off y cuotas sin interés. Herramientas, deportes, parrillas, hogar y más. Llévate todo en somosrex.com. Prepárate para una experiencia única. Levi's presenta
Urbana Play Fan. Gira mundial. Lo soñaste. Te llevamos a ver a AC/DC Power Up Tour. 12 de julio en Madrid. Pasa por @UrbanaPlayFM en Instagram y participa por vuelo, hospedaje y pases exclusivos. Levi's presenta Urbana Play Fan. Gira mundial. AC/DC 12 de julio en Madrid. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Tano, ¿cuál es el calefactor más seguro? El mío. Escape titanio con Hermetic Plus 100% seguro. Escape titanio. ¡Felicito! En Masmelos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en masmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Masmelos, expertos en buenos negocios. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trío. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:03 de la mañana, 10 grados ahora, la máxima 16 grados para el día de hoy. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como ya saben, ayer mantuvo en firme la condena a 6 años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual la expresidenta va a tener que cumplir 6 años de prisión, probablemente domiciliaria. En las próximas horas se tiene que presentar ante el tribunal oral que la condenó por administración fraudulenta para, coordinar cómo van a ser, para que disponga el tribunal, cómo van a ser las condiciones de su detención, muy probablemente en el Departamento de Constitución, donde se encuentra desde anoche y donde hubo una manifestación de, que personas que primero se movilizaron al PJ, donde ella estaba cuando se conoció esta decisión, y después allí al Departamento de Constitución. Esta mañana hay algunas universidades que amanecieron tomadas, cuyos centros de estudiantes son de la CAM, por el caso de Sociales, Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y había alguna movilización también en FADU, en la Facultad en Ciudad Universitaria. En el medio de un peronismo que está bastante aturdido razonablemente, porque pensando las consecuencias a futuro de esta decisión. Primero vamos al fondo, a las consecuencias prácticas, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner tiene esta condena por cumplir, le quedan instancias internacionales para apelar, porque esto es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a diferencia de lo que pasó con Lula, por ejemplo, en Brasil, condenado por los tribunales, después revirtió la Corte Suprema de Justicia esa decisión. No es el escenario que tiene por delante Cristina Fernández de Kirchner. Le quedan solamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero son procesos largos, y si bien la Argentina reconoce el rango constitucional de los tratados internacionales, también sería materia de discusión si tiene que cumplir o no con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero se abre ese ámbito, el internacional, en un contexto donde también muchos de los aliados de Cristina Fernández de Kirchner a nivel regional están hoy con problemas judiciales y fuera de sus países. O sea, es el caso de Correa en Ecuador, el caso de Evo Morales en Bolivia, salvo Lula, que hasta ahora se manifestó a través de el centro Lula, pero todavía no habló el presidente de Brasil. Entonces está la cuestión internacional por un lado, después está la cuestión de la proscripción a perpetuidad para ejercer cargos públicos. O sea que, aún suponiendo que Cristina Fernández de Kirchner completara la condena, a menos que hubiera un indulto o una amnistía dentro de la Argentina, quedaría impedida a perpetuidad de ejercer cargos públicos. Eso por un lado. Después está lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner respecto de esta decisión. A ver, tenemos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner minutos después de que se conociera la decisión de los 3 integrantes de la Corte.
ante el salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. Este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son 3 monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. A ver, el punto de partida de todo esto tiene que ver con el vínculo originalmente de Néstor Kirchner, después Cristina Fernández Kirchner, con Lázaro Báez, un empleado bancario que al día siguiente de que Néstor Kirchner en su momento asumiera la presidencia, funda una constructora. Y a lo largo de los 12 años de la presidencia de Néstor y Cristina, los 2 mandatos de Cristina Fernández Kirchner, se convierte en el principal receptor de obra pública de la provincia de Santa Cruz, mientras que simultáneamente sigue haciendo negocios con la familia Kirchner, desarrollos inmobiliarios, la alquilaba hoteles y demás. Entonces, ese vínculo de simultaneidad entre recibir obra pública y tener negocios privados con la familia Kirchner, que reportó en un incremento patrimonial de la familia Kirchner, que arranca la presidencia de Néstor teniendo departamentos y termina teniendo hoteles, fue materia de investigación judicial en distintos momentos y de distintas maneras. De hecho, hay una causa todavía pendiente, que es la de OTESUR, que lo que plantea es que Cristina, que a cambio de recibir obra pública, le pagaba por el alquiler de hoteles que no utilizaba Lázaro Báez a la familia de Néstor Kirchner. Hubo una causa también que comprobó que fugó dinero a Suiza Lázaro Báez, que es la razón por la cual está presa. Hubo otro tipo de discusiones, si eso era una asociación ilícita, que, bueno, al final lo que terminaron es llevando a Cristina Fernández de Kirchner a juicio diciendo que ella había direccionado la obra pública para que fuese a parar a mano de Lázaro Báez, porque tenía un interés en que fuese a parar a mano de Lázaro Báez. ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del juicio? Dijo: no probaron que yo me involucré y además lo que tiene que ver con la asignación de obra pública no la hace la presidenta de la Nación, pasa por el Congreso, después eso era vialidad de la provincia de Santa Cruz, porque originalmente incluso esta causa fue a vialidad a la provincia de Santa Cruz, donde obviamente hay un poder judicial bastante afín por los nombramientos a los Kirchner, y en ese caso, como uno podría decir lo contrario de Comodoro Pi, pero ahora vamos a eso. Entonces va a la justicia de Santa Cruz y queda absuelta. Pero después, durante la presidencia de Mauricio Macri, de la mano de Iguacel, hacen una auditoría y dicen: no, atenti, porque esas obras públicas que le asignaron a Lázaro Báez tuvo un trato preferencial y no las terminó. Hacen una auditoría y de 51 obras públicas, según los que siguieron el juicio, se probó que había 2 de esas obras públicas que no se terminaron y que había habido un trato preferencial a Lázaro Báez respecto de otros constructores de obra pública, dado este vínculo con Cristina Kirchner. Pero Cristina Kirchner dice: para atribuirme a mi administración fraudulenta, ustedes tienen que decir que yo participé personalmente y que me interesé personalmente en que le asignaran la obra pública, y eso no lo probaron. Bueno, ahí al final el fiscal Luciani introduce al final del proceso unos mensajes de WhatsApp donde dice que esto prueba que Cristina Fernández de Kirchner conspiró con Lázaro Báez, o se puso de acuerdo con Lázaro Báez sobre el final de su mandato para limpiar la documentación que pudiera comprometerlos. Pero hay primero una cuestión donde dicen: bueno, de todas las formas posibles de encarar este vínculo entre ellos, el de la administración fraudulenta, dice la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, no pudo probar que ella personalmente se ocupó de esto. La Corte ayer le dijo: no, bueno, pero Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto creando un fideicomiso por el cual delegó en vialidad la asignación de obra pública y eso facilitó esto. Lo otro que le dice Cristina Fernández de Kirchner, dice: los que me juzgaron no son imparciales. Empezando por el juez Ercolini. El juez Ercolini primero había mandado la causa a Santa Cruz. Cuando viene Mauricio Macri a la presidencia,
toma la causa, reabre la causa, y es el juez que se acordarán que es parte de la delegación del Lago Escondido, el grupo de jueces y fiscales invitados por el grupo Clarín al sur, a lo del magnate y Luis, que uno podría suponer que el grupo Clarín, por la historia, a quien Cristina Fernández de Kirchner identificó ayer como uno de los promotores de su condena, tiene un interés particular en que Cristina Fernández de Kirchner termine presa. Después Cristina Fernández de Kirchner dice, de los demás que intervinieron entre fiscales y jueces, hay una cantidad de jueces, sobre todo los camaristas, Hornos y Borinsky, que durante la presidencia de Mauricio Macri fueron a Olivos a jugar al pádel con Mauricio Macri. A eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dice, ninguna de estas circunstancias que Cristina Fernández de Kirchner menciona prueban que esos jueces hayan perdido su imparcialidad. Después hay algo del timing. Cristina Fernández de Kirchner dice, anuncio que voy a ser candidata y 4 días más tarde sacan una causa por la cual me proscriben. Cristina, y uno podría pensar, bueno, sabiendo que venía la causa, se presenta igual. Pero en todo caso, yo creo, y después está en materia de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, una cuestión que no forma parte de la causa, pero que está arriba de la mesa, la conversábamos recién con Hugo Alconadamón, que es la cuestión de una justicia que claramente buscó muchas maneras de juzgar a Cristina Fernández de Kirchner con una vulnerabilidad propia, creo yo, de cómo se conformó esta sociedad con Lázaro Báez y la simultaneidad de los negocios públicos y privados de un patrimonio que efectivamente se incrementó muy significativamente durante los gobiernos de Néstor y Cristina del patrimonio de la familia Kirchner, sobreseída en su momento con un fallo escandaloso, porque era el juez Ollarvide por enriquecimiento ilícito. Entonces esta búsqueda de decir, bueno, ¿cómo llevamos finalmente a la condena? Lo que dicen, bueno, eligieron una causa por la cual no lograron probar lo que tenían que probar en esa causa. La Corte Suprema le dice que sí. Y después dice la cuestión de la doble vara. Fíjense, con todas las causas que hubo, y esto lo hablábamos de decía recién con Hugo, contra Mauricio Macri, el espionaje ilegal, bueno, todas las causas vinculadas también a los negocios, a la familia Macri con el Estado, el caso de la privatización del correo, el caso de lo que fue las autopistas, donde Mauricio Macri renegocia un contrato y después finalmente vende la participación estando en la presidencia del grupo familiar dentro de ese grupo empresarial, si no se benefició, la causa del correo, donde intentaron llegar a un acuerdo que luego fue objetado, las causas vinculadas a los parques eólicos, lo que dicen, bueno, o del soterramiento del Sarmiento, donde estaba involucrado también su primo Calcaterra. Hay una enorme cantidad de preguntas acerca de por qué las causas, aquellas vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, han avanzado mucho y que tiene que estar permanentemente yendo a tribunales, cosa que hay que reconocerle a Cristina Fernández de Kirchner que lo ha hecho y que siempre ha estado a derecho. Entonces hay algo del sesgo de la justicia que es bastante, me parece, evidente a lo largo de uno que ve que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner y lo que le pasa a Mauricio Macri. ¿Se enriqueció Cristina Fernández de Kirchner durante la presidencia? Sí. ¿De manera legítima o ilegítima? Bueno, lo que acaba de decir la justicia es que no, lo que dijo un poder judicial, de una causa que es una causa que está llena de problemas, si uno la ve a esta causa judicial. Y me parece que el problema político principal de todo esto, francamente, es que lo que genera es que, más allá de la cuestión de la discusión judicial, que insisto, no tiene mucho más margen después de esto, es la percepción de un sector de la población que acá hay una proscripción nuevamente pesando sobre el peronismo. Una historia donde vuelve la historia del peronismo proscripto en el año 1955, cuando lo mandan a Perón al exilio, viene el golpe, queda prohibido que el peronismo se presente a elecciones durante 18 años, hasta la vuelta de Perón. Hoy amanecía con C y la B corta de Cristina vuelve, la idea que hay nuevamente un poder judicial, antes fue el poder militar, pero en todo caso un poder judicial que se intromete en un proceso electoral de una expresidenta, en una causa judicial, y le impide presentarse a elecciones y la manda presa. En términos del impacto político, yo creo que es más división, que es una percepción de un sector de la población, que yo puedo empatizar con aquellos que creen genuinamente que Cristina Fernández de Kirchner ha sido injustamente proscripta, perseguida y que ahora no van a tener una representación en esta elección. A la vez uno se pregunta, bueno, hay un principio de igualdad ante la ley, si cometiste un delito tenés que ir preso, correcto. Entiendo también la frustración de decir a aquellos, de decir, bueno, pero ¿por qué unos sí y otros no?
¿no? Y eso es un cuestionamiento muy relevante dentro, además, de estos lazos y la doble vara de muchos, porque ¿se acuerdan el juez Casanelo cuando habían dicho que había estado en Olivos, cosa que al final se probó falsa, y era que lo habían denunciado unos servicios de inteligencia, generando una causa falsa para desacreditarlo, para presionarlo, para que avanzara con unas causas contra Cristina Fernández de Kirchner? Y vos decís, bueno, jugar al pádel con Mauricio Macri y después intervenir en esta causa. El Poder Judicial, para tener un fallo que hubiese sido creíble para todos, tendría que haber hecho un montón de cosas a las cuales la Corte Suprema de Justicia, en este caso, no le dio lugar. Y políticamente la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que hay algo para valorar en esto de Cristina Fernández de Kirchner, que es que siempre ha estado a derecho, que no hizo un discurso incendiario ayer, más bien todo lo contrario, llamó a organizarse, a juntarse, a la unidad, actuó de una manera mucho más contenedora. Hubo un episodio de violencia muy repudiable cuando entró un grupo de violentos a romper cosas y autos en el estacionamiento de Artear, de Canal 3 y TN, que justamente está a pocas cuadras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner fue: me voy a presentar a justicia, no me voy a ir a ningún lado, no me voy a ir del país, voy a aceptar esto. Y ayer dijo, lo acepto además como una cucarda mientras los demás están libres. Y lo que ella plantea es una respuesta política diciendo, juntémonos todos. Si eso va a pasar o no va a pasar, ayer hubo un primer indicio con Axel Kicillof y Sergio Massa yendo a la sede del PJ, también Miriam Bregman. Después, bueno, sectores del radicalismo. Ahí ¿qué dijo Lustó? Lustó dijo, bueno, no hay impunidad y que ojalá haya más condenas por corrupción. Si esto va a reconfigurar algo tipo Milei con Macri de un lado y Cristina Fernández de Kirchner reunificando a la oposición en un momento además donde el sistema democrático tiene muchos otros desafíos, bueno, aparece esta situación muy particular, muy atípica. Uno tiene que pensar que cuando a Menem lo metieron preso en el 2001 ya era una figura muy desprestigiada. En este caso, con una oposición muy fragmentada, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la principal figura de la oposición. Ahora presa, impedida de por vida a presentarse a elecciones, con la única posibilidad, eventualmente, que podría sacarla de esa situación, sería un indulto, una amnistía, un camino que tampoco eligió en su momento Alberto Fernández, ni que él dijo además que no se lo había pedido Cristina Fernández de Kirchner, podría haberla indultado antes de irse del poder. Y acá hay algo medio también, como si se quiere, de una decisión de Cristina Fernández de Kirchner de encaminarse hacia, obvio que no es una decisión de ella que la condenen, pero quiero decir, no tomó ninguna decisión preventiva para evitar que esto ocurriera. De hecho, ya dijo, yo ya sabía, o no dijo ya sabía, dijo, para mí es, si los demás caminan libres y nadie da explicaciones, para mí es casi una cucarda que hoy estoy condenada mientras los demás caminan libres por la calle. Eso fue la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de hasta ahora de presentarse toda vez que la justicia la requirió. Dice que no la escuchó, que fue injusta y que en realidad lo que está pasando es que la proscribieron. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la política? Es difícil de medir. Hay, por supuesto, toda una cantidad de gente que está contenta, que cree que por fin se generó justicia, que se terminó con la impunidad en la Argentina, gente que sacó botella de champagne y gente que cree que este país es un país menos democrático ahora que la principal líder de la oposición no se va a poder presentar a elecciones. Una historia que la Argentina ya tiene y que de alguna manera creo que este fallo vuelve a poner en escena. Los 8:23 de la mañana y ayer con transmisión de Urbana Play, Primero había dudas, ¿se va a jugar el partido? Sí. ¿No se va a jugar? ¿Va a poder salir la selección? Estaba cortada la Richieri, Exacto, porque esto fue la salida de la selección del predio Lionel Messi de Ezeiza, fue a poco tiempo después de la oficialización del fallo de la Corte Suprema de Justicia y estaba bloqueada la Richieri, como estaba bloqueado otros accesos también más para la gente que tenía que llegar al Monumental. Bueno, finalmente se liberó, pero es cierto que hubo algún momento de zozobra. Estábamos desde muy temprano en la cancha de River y hubo algún momento de zozobra para ver si el partido se jugaba o no. Bueno, finalmente se disputó el partido frente a Colombia, empatamos 1-1, un partido muy complejo para la Argentina. Jugó mal Argentina, es la realidad, jugó mal Argentina, hizo un gol fantástico Luis Díaz, el delantero del Liverpool, dejó un tendal de futbolistas argentinos para definir ante el Dibu Martínez. Perdíamos el partido y estábamos nublados un poco de la lucidez para poder encontrar variantes para llegar al arco rival.
un par de cambios en el entretiempo, entraron futbolistas por afuera, entró Giuliano Simeone y entró Nico González, el equipo ahí encontró algo más de llegada, pero el héroe fue Thiago Almada, otra vez. Thiago Almada formado en Fuerte Apache, es un pibe de Fuerte Apache, como Carlitos Tevez. Ayudante de verdulero, recolector de botellas. Esto fue Thiago Almada. Mirá, ¿qué pasó por Vélez y de ahí se fue a Estados Unidos? Claro, se fue al Atlanta United de Estados Unidos, después pasó por el fútbol brasileño y ahora está en el Olympique de Lyon y fue el que agarró la pelota y la metió a un costado para que la Argentina, cuando faltaban 9 minutos para el cierre del partido, empatara 1-1 y de esa manera el conjunto de Scaloni pudiera conservar el invicto en el Monumental desde que asumió el entrenador. Fue, la verdad, sorprendente que saliera Messi. Messi, a 12 minutos del cierre del partido y con Argentina perdiendo, pide el cambio. Ahí está la sorpresa. Y además es algo que no había pasado nunca en la historia de la selección argentina desde que juega Messi. Nunca Messi había dejado el campo de juego con la Argentina perdiendo el partido, además de, estábamos con uno menos, habían expulsado a Enzo Fernández. Y fue Scaloni el que trató de explicar qué pasó ante la mirada de todos en el Monumental de por qué Messi, el capitán, salía de la cancha. Al principio no iba a salir, pero cuando él ve que estamos haciendo 2 cambios, me dice que mejor que salga y bueno, lo saqué, si no, no salía. Ya lo sabes cómo funciona y qué es lo que pienso. Así que bueno, hemos cambiado al final el jugador que iba a salir. Bueno, y terminó saliendo Messi, la Argentina se quedó sin un futbolista que en los últimos minutos antes de salir había sido importante, con un par de pelotas buenas que metió en profundidad Messi y después decidió él salir. Yo no sé si habrá tenido alguna molestia, lo cierto es que Messi tiene que jugar el próximo sábado en la apertura del Mundial de Clubes a las 9 de la noche por el Inter Miami contra el Al-Ahly. Tal vez haya tenido alguna sobrecarga. El partido fue muy físico y por ahí estaba bastante cargado Messi y salió de la cancha. Ayer se clasificó Brasil, son 13 los clasificados. Brasil le ganó a Paraguay, al equipo de Alfaro, que perdió el invicto, le ganó 1-0 con gol de Vinicius, pero Vinicius salió lesionado. Se puede perder el Mundial de Clubes. No. Ojo con ese tema. ¿Qué costo sería para el Real Madrid? Se agarró el culo acá atrás, pinta para una lesión muscular. Son 13 los clasificados. Todavía falta saber algunos más para la eliminatoria sudamericana. 8:27 de la mañana, vamos a charlar un poquito con Margarita Stolbizer. Ella es una de las denunciantes de Cristina Fernández, que en realidad en otra causa, que no es por la cual fue condenada ayer. La de ayer fue originalmente de Lilita Carrió, de la coalición cívica. Después que la cerraran en Santa Cruz, la reabrieron a instancias de Iguacel, el funcionario de Macri, en el momento de la presidencia de Macri. Y ahora Cristina Fernández Kirchner, condenada por vialidad, tiene por delante este otro juicio. Margarita, buen día, ¿qué tal? Buen día, María, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, a ver, primero tu reacción al fallo de ayer de la Corte. Digamos que yo tengo como bastante naturalizado, siempre digo, la justicia en la Argentina tarda, pero en algún momento llega, y siempre estuve convencida que como los delitos se cometieron y las pruebas están, en algún momento se iba a dar. La otra cuestión es que la Corte no dictó una condena. La Corte lo único que hizo fue rechazar por improcedente, infundado, inadmisible, un recurso. Dejó firme dejó firme los fallos de las instancias anteriores. Las dos condenas ya estaban, así que no, para mí no fue ninguna cosa demasiado novedosa, más allá del efecto, la consecuencia inmediata que tiene, que es esto de una no candidatura. También lo supimos desde un comienzo, y yo venía diciendo en los últimos días, cuando había mucha presión sobre la Corte para sacar el fallo, miren, si el fallo sale después de que ella sea electa, igual va a tener que cesar en su función, porque tiene no solo una condena de prisión, a la cual le podría caber la inmunidad de arresto, pero no le cabe la inmunidad para la pena, la condena que tiene, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Eso, salvo un indulto o una amnistía,
que uno no imagina viable durante la presidencia de Milei, y veremos cuánto dura la presidencia de Milei en términos de si tuviera una reelección, salvo un indulto, o aún cumpliendo la condena, la inhabilitación es a perpetuidad. Ahora, Margarita, decías, acabas de mencionar a presiones sobre la Corte para que fallara. ¿Qué tipo de presiones te referís? No, todo lo que escuché en todos los medios, la verdad es que me parece. Bueno, no en todos, no en todos. Algunos apuraban a la Corte. Claro, que no todos trabajamos de eso. Apuraban, le había puesto un reloj a la Corte, que si no fallaba esto, no sé, una cosa me parece bastante impropia. Es lo que venimos viendo. Yo veo un descalabro en términos institucionales y de una sociedad que naturaliza ese descalabro y que contribuye de la misma manera y de ambos lados. La verdad es que me preocupa mucho cómo está funcionando el sistema, cómo la gente naturaliza todo esto, que no haya un Estado de Derecho, porque lo de ayer es un fallo de la justicia en su máximo nivel, que lo primero que hay que hacer es acatarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no. Cristina Fernández de Kirchner lo acató. Ayer no hizo un llamado a insubordinarse. Al contrario, a mí me pareció bastante, obviamente que ella dice que es una perseguida, que esto es una persecución y demás, pero no dijo nada que lleve a pensar que ni agitó, ni llamó a una situación de insubordinación o agitación o demás. No, hubo mucho de eso en muchos de sus acompañantes. La verdad es que las expresiones de algunas personas me parece que no son propias de un momento en el que creo que hay que llamar a la pacificación, a la concordia. No es bueno y por eso hubo desbordes de violencia y temo que pueda seguir habiéndolo, ¿no? La verdad es que me parece hubo un que episodio de la entrada a crítico. Artear, digamos, los violentos que entraron, hay un detenido por los destrozos en Canal 13 y TN, en el edificio ahí de Artear. Entre ellos mi auto. Ah, porque estaba justo en un... Yo estaba ahí, hacía más de un año que yo no iba a TN y justo voy ayer y sí, me rompieron el auto, entre otros, rompieron muchos autos porque entraron. Porque es el estacionamiento de entrada, ¿no? Donde, bueno, adentro, los invitados, digamos, del canal y algunas de las autoridades usan. No, empleados. Había sí. Una vestuarista que estaba la chica planchando adentro, empleados para quienes realmente autos que ni siquiera eran autos de alta gama, autos comunes y corrientes. Te imaginas que Mañeto no estaciona ahí el auto. Y unos destrozos con un nivel de violencia en pocos minutos, realmente me preocupó mucho. Te aseguro que cuando salí, antes de ver mi auto, me generó mucha conmoción ver la violencia con la que, no sé, en 10 minutos habían actuado. Ahora, decía Margarita el tema de la justicia al final llega, ¿no? Pero hay una percepción que yo encuentro justificada, para serte honesta, de que la justicia llega finalmente siempre sobre el kirchnerismo, pero nunca sobre las causas, por ejemplo, de funcionarios macristas. Yo veo que nadie reclama, por ejemplo, investigar las propiedades de Cristian Ritondo a nombre de su mujer en una cuenta en sociedades offshore, que son no sé cuántos departamentos en Miami. Hay una serie de circunstancias en las que decís, che, ¿no hay una cancha inclinada ahí o una doble vara respecto de que a algunos la justicia finalmente les llega y a otros no? A ver, primero es posible que lo que vos decís exista y sea parte de la percepción. La otra cuestión tiene que ver con que el kirchnerismo gobernó 12 años. En todas las causas donde se investiga, los muchos jueces y fiscales que intervinieron han establecido que lo que funcionó fue un plan criminal para apropiarse de recursos del Estado que funcionó entre el año 2003 y el año 2015. Entonces es como bastante lógico que eso tenga una atracción sobre el funcionamiento de la justicia porque fueron muchos jueces y fiscales que actuaron en cada una de las causas. Lo otro es que no ha sido rápido, ha sido bastante lenta la actuación y yo creo que en algún momento las otras causas que hasta son más nuevas, en algún momento van a tener una sanción.
Yo me considero una persona que no tengo un doble estándar, no tengo una doble moral, y he presentado denuncias. La primera cuando entré en la Cámara contra el PAMI de Menem, por la corrupción que había en el PAMI de Menem. A mí me trajeron una denuncia y siempre pensé que como funcionaria pública debía hacerla. Hice muchas durante el kirchnerismo y se denuncian durante el gobierno de Macri y vengo haciendo con el gobierno. ¿Y cómo te fue con las de Macri? ¿Cuáles fueron las de Macri? Las de Macri fueron una, la de las rutas, que es una que sigue avanzando en realidad, me parece, sigue su curso, y la otra fue por construcciones de jardines de infantes. Son causas que siguen en la justicia, por eso te digo, la justicia es lenta, pero en algún momento, en la medida en que las pruebas de los delitos están. En el caso del kirchnerismo, yo no conozco tanto las otras, pero en el caso del kirchnerismo las pruebas eran tantas, tan explícitas. Por eso te insisto, lo han dicho muchos jueces y muchos fiscales, ¿no? A mí, yo no sé, pero a priori la causa que en la cual vos sos denunciante, que es la de OTESUR, me parece quizá la más clara de todas, ¿no? El hecho o incluso de negociaciones incompatibles con la función pública. No se puede ser presidenta y al mismo tiempo tener a un empresario que tiene obra pública alquilándote hoteles, además a valores que no está claro que la ocupación. Eso pasa también, María, con la de vialidad. ¿Cómo explicas que el contratista principal del Estado, al que le derivan tanta cantidad de obras y de dinero, sea amigo y socio de la... Está bien, pero ahí tenés que probar la participación personal de la presidenta, y yo creo que ahí es más flojo. Sí, bueno, yo creo que no, pero no importa, está bien. Acepto otra mirada. Te puedo asegurar que las pruebas son muchas. No, a ver, digo, vos decís, es una casualidad. Entiendo el argumento de vos tenés que probar que ella y personalmente se involucró en que eso fuese de esa manera. Claro, porque además tenés la otra en la que te cierra de qué manera Lázaro Báez le devolvía plata. Que es ahora la de OTESUR. Claro. Bien. Bueno, Margarita Stolbizer, ¿cómo quedó el auto entonces? Y roto toda la luneta de atrás, así que tendré que cambiarlo. Bueno. Hay que tratar de no naturalizar ese tipo de episodios. Son realmente graves. Es un momento, sobre todo, para que toda la política, y lo digo incluso por el discurso del presidente de la Nación, el discurso del presidente es un discurso violento, y esos discursos violentos de los líderes del máximo nivel derraman en violencia también, ¿no? Y me parece que ese es un problema que tenemos. Margarita Stolbizer, diputada nacional de Encuentro Federal. Gracias, Margarita. Adiós, María. Buen día. Hasta luego. Bueno, como les decimos, queremos recoger muchas voces hoy. Es un día para hacerlo, creo. Hablamos hace un rato también con Graciana Peñafort, que es abogada en algunas causas de Cristina Fernández Kirchner, Hugo Alconadamón. Vamos a charlar ahora y recién con Margarita Stolbizer, que es denunciante en una de las causas que todavía tiene por delante Cristina Kirchner. Vamos a hablar con Miriam Breckman, referente de la izquierda, fue diputada, abogada. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, María. Bueno, vos saliste, de hecho, no sé si fuiste a la sede del PJ ayer en algún momento, sí. Sí. Fuimos con una delegación del Frente de Izquierda, sí, a la movilización que estaba afuera, y luego algunas de las personas que estaban ahí nos invitaron a pasar y manifestamos lo mismo que dijimos afuera, se lo manifestamos a ellos adentro. Que es que, Miriam, pues sé que había habido algún debate fuerte dentro de la izquierda en algún momento respecto de cómo pararse frente a las causas en las que Cristina Fernández Kirchner, ahora condenada en esta y en otras todavía investigada. Sí, es un debate mundial, porque son políticas que exceden a la Argentina, ¿no? Yo siempre me manejé con el mismo criterio, mi partido siempre se manejó con el mismo criterio, y es lo que manifestamos estos días, y es lo que dijimos ayer con los compañeros del Frente de Izquierda que estuvimos allí. Mirá, nosotros creemos que acá deliberadamente hay un acto proscriptivo, entonces cuando yo veo que hay un avance antidemocrático tengo que denunciarlo. Esto, además, desde un lugar muy particular, porque nosotros siempre hemos denunciado todo hecho de corrupción, yo me he movilizado, y esto se puede comprobar ahora con las redes sociales fácilmente, y solidarizado con los familiares de la masacre de Once, es decir, he sido siempre opositora a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso a mí no me impide ver qué es lo que se está discutiendo en este caso. En este caso no es que se está investigando la corrupción, se hace un recorte de realidad para proscribir a una candidata política en búsqueda, como siempre hace
el Poder Judicial en búsqueda de preservar a otros y castigar a algunos. Me parece que en un momento de crisis como que está nuestro país, yo veo una crisis profunda, política pero también económica, no soy de las que ve que Milei tenga todo solucionado, me parece que el Poder Judicial reacciona rápido y se quiere reservar para sí decisiones que le secuestra al pueblo, porque son decisiones que deberían ser del pueblo, que tiene bastante poca participación en esta democracia capitalista, una de las pocas que tiene, la de decidir quién puede ser candidato o candidata, y aquí se las está reservando 3 personas que deciden por el conjunto de la población. Es una discusión compleja, ¿no? Como decís, Miriam, y no es Argentina solamente, porque uno puede pensar, bueno, antes Lula no pudo presentarse, estaba preso cuando gana Bolsonaro las elecciones, después la Corte Suprema revierte y ahora es presidente, ahora es Bolsonaro el que está impedido de presentarse, está bien, no todos los juicios son iguales, lo está llevando... Tienen características distintas los dos hechos, por supuesto, claro. Y después Trump, después de haber no querido reconocer, ¿no?, el triunfo de Biden, 4 años después, la Corte Suprema le da una especie de inmunidad especial en Estados Unidos, va a la candidatura y gana. Porque si uno dice, lo resuelve solamente el voto, o sea, es un sistema democrático y republicano, donde vos tenés el Poder Legislativo y el Poder Judicial que supone que controla y que hace como de contrapeso. Si el Judicial no tiene nunca nada que decir porque predomina el voto, es un lío también. No, porque precisamente no es un poder judicial imparcial, sino que, como bien señalabas vos, porque fíjate que Estados Unidos promueve todo este tipo de leyes, pero después para adentro no las aplica. Trump pudo asumir, a pesar de las causas gravísimas que tiene, y algunas como relacionadas con abuso sexual y cosas muy espantosas, ¿no? Entonces, acá lo que se ve, si vos, María, estudiás la legislación que se ha dado en imponer en los últimos años en el continente, está promovida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, las inhabilitaciones perpetuas para cargos públicos promovidas por el Fondo Monetario Internacional, y por eso aparecen en forma simultánea en diversos países. La ley de ficha limpia no solo viene siendo intentando imponerse la legislación argentina, sino que se impuso en Brasil y es lo que después termina perjudicando al propio Lula que la promovió. La delación premiada en Brasil, el arrepentido en Argentina, es decir, son una especie de leyes pro forma que Estados Unidos promueve para la región, que no las aplica para adentro, pero que promueve para la región para tener un control total de gobiernos que sean completamente afines al capital financiero internacional. Pero ahí no te encaja lo Bolsonaro, en ese esquema de decir por qué Bolsonaro está hoy... Pero Bolsonaro intentó cometer un golpe de Estado, por eso yo estoy hablando específicamente de este control. O sea, vos decís que la usan esta causa para sacar, estamos charlando con Miriam Bregman, que es una causa para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, no tiene nada que ver con la corrupción. No, que son dos cosas distintas, por eso es complejo. Que hubo corrupción en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no lo niega ni ella. Fíjate que en todas sus... No, bueno, ella dice que no es de ella, o sea, que en todo caso fue López revoleando los bolsos de López. Claro, no, y en esta causa misma, cuando ella habló, no dijo yo pongo la mano en el fuego, jamás hubo un hecho de corrupción. Entonces, que hubo corrupción no lo niega nadie, y para mí la corrupción es intrínseca a este sistema capitalista. Pero el punto si ella misma se benefició, porque en este caso Bueno, por eso, pero son dos cosas distintas. Ahora, ¿estos son los mecanismos para averiguar la corrupción? Porque yo te pregunto, María, vos sos una persona muy informada, ¿cómo te enteraste que los jueces estaban relacionados con Macri? Porque ellos mismos nos lo contaron. Porque salió un fiscal tomando mate con el mate del Liverpool, que iban a jugar a los abrojos. Es decir, es una causa que está armada como una provocación política. No tuviste que hacer una gran investigación para darte cuenta que acá estaba Mauricio Macri detrás o sectores alineados con determinada ideología política detrás. Si a mí me dicen Mauricio Macri se quejó porque el juez que lo juzga va a tomar mate al Instituto Patria todas las tardes y se saca una foto con Cristina presidenta, bueno, yo diría, me parece que no es muy imparcial. Esto es lo que pasó en esta causa, y la Corte Suprema en su fallo dice que eso no es un dato significativo. Dice que no se probó que las circunstancias que ella menciona no son prueba de que haya alterado la imparcialidad de estos jueces que intervinieron. ¿Conocés el dicho popular, me río por no llorar? Porque es increíble que te digan eso. Si nos enteramos por ellos, si lo usaron como arma de provocación. Entonces, yo veo que hay una discrecionalidad absoluta. Yo actúo en causas de lesa humanidad desde hace no sé qué cantidad de años, un montón de años. Jamás conseguí esta celeridad. Y este recorte, María, pensá que también contra los movimientos sociales, bajo este gobierno se empezaron a instruir causas, tienen una celeridad
asombrosa, se elevan a juicio en un año. Jamás lo conseguimos contra un genocida. Bien. Entonces, me parece que hay una discrecionalidad que hay que denunciarla, porque yo estoy segura que todo avance antidemocrático no termina ahí, en el caso concreto. Después avanza sobre otras cuestiones. Y acá hay 3 personas que se arrogan decidir sobre la voluntad popular. Y yo creo que hay que denunciarlo porque es un problema continental que lo venimos viendo, Bien. porque sabemos quién está detrás de esto y porque de esta manera no vas a investigar la corrupción. Miriam Bregman, referente del Frente Izquierda. Gracias, Miriam. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Y en este recorrido vamos a sumar también la opinión de Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. ¿Cómo le va, Franco? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿qué evaluación hacen en el gobierno del fallo de la Corte? No es el fallo, de la decisión de dejar en firme en realidad la condena previa. Ahora, es un proceso que ha llevado su tiempo, que ha pasado por todas las instancias, que ha sido juzgado por integrantes del Poder Judicial que fueron designados en su momento, la gran mayoría por el kirchnerismo, con acuerdo del Senado, de manera que hablar de una justicia dependiente en este caso me parece que no tiene mucho sentido, como decía recién Miriam Bregman. ¿no? Yo la verdad no puedo decir que me sienta feliz porque no es la sensación que tengo, ¿no? Yo tengo una sensación de que se cumplió con lo que establece la Constitución Nacional y que el Poder Judicial de manera independiente resolvió después de varios años un tema juzgando a un grupo de personas que habían cometido delitos. Es cierto también que uno siente por la Argentina una especie de tristeza de que un presidente de la República esté involucrado en estos hechos, alguien que ha sido importante en la vida política nacional, esté juzgado por hechos de corrupción y ha sido condenado, ¿no? Eso la verdad que es un dolor para el país, digamos, ¿no? Como nación. Ahora, el resultado práctico también, ¿no? Es que Cristina Fernández de Kirchner, que se iba a presentar como candidata en la tercera sesión electoral el 7 de septiembre, ya no puede ser candidata y está inhabilitada a perpetuidad. O sea que aún cuando cumpla la condena, los 6 años, a menos que recibiera un indulto o una amnistía, la prohibición de ser candidata a perpetuidad rige, ¿no? Ella tiene hoy 72 años. Políticamente, el hecho de que la candidata no pueda presentarse cuando ustedes iban a una disputa territorial en la provincia de Buenos Aires contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no priva a la oposición de su representación? Bueno, pero es un hecho inevitable, ¿no? No es algo que uno pueda elegir. María, durante todo este periodo se han dicho distintas cosas. Una, que teníamos un pacto de impunidad con el kirchnerismo porque habíamos hecho que fracasara Ficha Limpia. Después, que preferían que ella no fuese inhabilitada para poder ganarle las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Para poder competir. Sí. Ahora se dice lo contrario. Pero yo no, la verdad es que en esto no tenemos absolutamente nada que ver en un caso o en el otro. No hemos designado un solo juez, ni un juez de paz designó el gobierno. Bueno, así designaron 2 por decreto en la Corte Suprema, pero después falló. No ingresaron a la Corte Suprema, digamos, uno ingresó, estuvo unos días y se fue. No pudimos designar jueces en la Corte Suprema como hubiéramos querido, ¿no? Bueno, obviamente que lo intentamos porque es una necesidad institucional, la Corte esté completa. Pero bueno, no teníamos el número, está claro, no pudimos conseguir acuerdos para nombrarlos y se cayeron las postulaciones. ¿Y el hecho que hayan resuelto 3 de 5? Bueno, es el número necesario, ¿no? O sea, resolvieron por mayoría de los miembros de la Corte un fallo. Todos los jueces, 2 de los jueces de la Corte que ahora se cuestionan fueron designados durante el kirchnerismo, ¿no? Entonces, digo, la verdad, no veo cómo puede adjudicarse alguna parcialidad política en este tema. Yo creo que el proceso es un proceso transparente, pasó por instancias, hubo un tribunal oral que intervino, estuvo la acusación del fiscal Luciani, que fue, yo diría, impactante en su momento, por la cantidad de pruebas. En fin, me parece que el fallo es la consecuencia lógica de un proceso y la Corte hizo lo que tenía que hacer. Porque si no lo hubiera hecho, María, ¿qué se hubiera dicho?
si hubieran esperado para tomar la medida después de que Cristina fuera candidata y tuviera fuego, sí, bueno, se hizo la justicia siempre igual, resolvió el tema después, ¿no? Entonces yo digo, es difícil pensar en que hay que satisfacer a uno u otro sector. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución y resolver el tema, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Guillermo Franco, jefe de gabinete de ministro de la Nación, gracias por atendernos, que tenga buen día. Al contrario. Bueno, y en este recorrido habrán visto que escuchamos todas las voces, escuchamos Margarita Stolbizer, denunciante Cristina Kirchner, Miriam Bregman, que ayer entró al PJ, algo notable también, sí, ¿no? Sí. Dentro de... Creo que debe haber sido la primera vez. Que hable de la pregunta de si se va a reconfigurar, que es un poco el llamado que hizo Cristina Fernández de Kirchner ayer, ¿no? Diciendo, bueno, juntémonos todos, ver si esto va a cambiar el escenario político de alianza, ¿no? Bueno, ayer estaban todos. Ayer estaba Patria Grande, que es Grabois, la gente de Patria Grande, los militantes de Patria Grande, estaba la agrupación de Axel Kicillof con sus banderas, con lo cual estaban todos. Claro, el tema es si suma más que el propio PJ, ¿no? Y se arma... estaba, bueno, Miriam Bregman ha sido muy crítica al kirchnerismo, de hecho. Y Guillermo Franco, jefe de gabinete, hablamos antes con Graciana Peñafort, hablamos con Hugo Alconada Amón, tratando de... Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Entender el fallo, el proceso, las implicancias del proceso, las consecuencias políticas. Hay como muchos planos para pensar lo que pasó ayer. Juli Roffo está en Constitución, en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, en la vereda, en realidad, del departamento donde probablemente pida Cristina... ¿Ya pidió? Ya pidió y pidió que no usar tobillera. ¿dónde? Sí, eso te iba a confirmar, Dale. María, acá en San José, al 1100, San José y Humberto Primo, el departamento que hace algunos años Cristina compró para su hija Florencia, ya está confirmado como el que va a pedir, o ya pidió en realidad, para cumplir su prisión domiciliaria. Hace un rato hubo como un recambio de la gente que está haciendo el aguante acá, haciendo vigilia, justamente cuando empezó a volverse el horario de chicos yendo a la escuela y demás, empezaron a literalmente levantar campamento, las bolsas de dormir, las frazadas que habían traído. Cambió un poco también generacionalmente la gente que está ahora mismo, vino gente bastante más mayor, cada tanto mirando a ver ese segundo piso si hay alguna señal de Cristina asomándose al balcón. Por ahora nada de eso pasó, en un momento se prendieron los autos de la custodia. El periodismo, todos estamos en la vereda de enfrente sobre San José, porque la custodia, cuando se intentaron acercar algunas cámaras y demás, nos indicó que esperáramos y que transmitiéramos desde la vereda de enfrente. Se pone en funcionamiento este barrio que igual está atravesado por esta situación desde ya. Por un lado, te cuento, María, desde la carpintería, enfrente de la casa de Cristina, del departamento de Cristina, hay un taller de carpintería que básicamente funciona como un taller, pero ya tiene colgado un cartel desde anoche, me confirmaron, que es baño a voluntad. Digo, esperando que acá venga gente a quedarse, se puede pasar al baño casi a la gorra. Sale 500 pesos cargar el termo de agua caliente en la estación de servicio que hay en la esquina. Ayer así que bueno, se va armando. En el PJ, que está en la calle Mateu, al 200, los bares de la zona, baño uso exclusivo de clientes. Entonces el PJ está a 50 metros del shopping Espineto. Y entonces era un peregrinaje. Al shopping que iban al baño público, bien, haciendo ahí la vigilia en la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Constitución, donde aparecen estas pintadas también, ¿no? Decía Juli, de... ¿cómo es la...? CFK y la B abajo, que es la tradicionalmente de Perón vuelve. Claro, durante la resistencia peronista, exacto, ¿no? Mientras estaba proscripto el peronismo, estaba prohibido nombrar a Perón, prohibido nombrar a Evita, prohibido hablar del Partido Justicialista, prohibido cantar la marcha peronista. La forma, la resistencia era la BP, ¿no? Las pintadas BP, vuelve Perón, que volvió después de 18 años. Entonces un poco, bueno, Cristina Fernández de Kirchner viene retomando la idea de que este fallo vuelve a ser sobre el peronismo
En la tradición de lo que fue lo que ocurrió con la Revolución Libertadora, ¿no? Que era el golpe militar contra Perón en el 55. Algo debe haber pasado con la pared del frente del edificio de Cristina, porque hay una C y no hay nada más. Me parece que ahí alguien arrancó a pintar y le dijeron, acá no, la en la B vereda no. enfrente sí, en el costado no. No, pero ahí quedó el graffiti, como a mitad de las intenciones. Le genera un problema de consorcio. Sí, claro, pues ya tuvo problema de consorcio en el departamento de La Recoleta, con su vecina que alojaba a los que formaban parte de los que protestaban en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que también la mudanza ahí, bueno, hay una historia también humana detrás de todo esto, en el sentido uno piensa, es una mujer con una vida muy extraordinaria, ¿no? 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, diputada, senadora, enviudó durante el proceso de su presidencia, siguió adelante, tuvo un problema muy serio con su hija, la acompañó a Cuba, tenía el frente judicial, quisieron matarla, tuvo un episodio grave del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y ayer verla salir con esa tranquilidad, ¿no? Cuando decían que, bueno, que todos los demás se quebraron y que ella estaba muy entera, bueno, tiene realmente, tiene una resiliencia Cristina Fernández de Kirchner notable en circunstancias como esta, francamente. Sí, no sé si se llega a escuchar, pero mucho bocinazo de quien pasa. Hubo algún insulto, pero sobre todo mucho bocinazo de autos particulares, colectivos, digo. Despierta muchas pasiones a favor y en contra, ¿no? Sí, hubo gente descorchando champagne, hubo gente creyendo que se terminó la impunidad en la Argentina, que por fin hay el que las hace las paga, como dijo Patricia Bullrich. Nadie permanece muy indiferente frente a Cristina Fernández de Kirchner, pero creo que hay un sector, aún aquellos que no la apoyan, o sea, pienso en Miriam Bregman, escuchándola a ella y otra gente, que aún sin ser cristinista o habiendo sido crítica, no deja de ver también la historia de una mujer ahí atrás con todas estas circunstancias, ¿no? Que ayer hizo un llamado, y quiero destacar esto, no hizo ningún llamado a la violencia, al contrario, fue un discurso a su manera, porque denuncia lo que denuncia, porque dice que la persiguen, porque dice que los de la Corte son la marioneta de otros poderes, que el macrismo maneja el Poder Judicial, que es el Partido Judicial y todo, pero no hubo un llamado a la insubordinación al cumplimiento del fallo, ¿no? Y todo lo que se ve esta mañana es ver cómo lo van a cumplir sus abogados hablando con el Tribunal Oral y demás, respecto de cómo va a ser el cumplimiento de la condena. Sí, a ver, como decía David, ya hay un pedido para, por un lado, que sea el domicilio y por otro lado, el no uso de la tobillera electrónica. El argumento concreto es por ser expresidenta, por haber sufrido un atentado en su contra y entre otras cosas, tiene custodia permanente, hay policía federal permanente en la puerta de la casa de Cristina Fernández, con lo cual lo que argumentan sus abogados es que es una redundancia tener una tobillera electrónica si hay un policía. Imagino que en lo personal, de las cosas que más le va a costar es no ir a Calafate, no poder ir a Santa Cruz, tiene que elegir un único lugar de residencia cerca de su hija y su nieta, pero digamos, lo que ella hacía habitualmente en su rutina no era tanto viajar por el mundo, sino ir a Río Gallegos y a Calafate. Le estaban buscando una quinta en el conurbano bonaerense para que tener más lugar de espacio. Y ella decidió quedarse. Ella tiene 5 días hábiles para presentarse al tribunal. Pero ya se presentó la defensa de ella, creo, con estos planteos. ¿Tiene que hacerle algunos estudios médicos en unas unidades carcelarias? Sí, pero no, digo, me parecería, a ver, para que eso suceda debería salir desde la alcaldía, por ejemplo, de Comodoro Pi, rumbo, o de Cavia, se hablaba de Cavia, ¿no? Sí, rumbo a un penal donde los médicos... Yo no creo que... Hay que ver a qué decide el Tribunal Oral Federal. ¿Le puede saltear pasos o hacerla ir paso a paso y ponerle la tobillera, o entender que por estar con custodia y demás? Hay algo que ella siempre ha estado a derecho. O sea, lo que puede alegar también es que que no faltó nunca los requerimientos judiciales. Insisto, para mí, imagino, bueno, elige estar cerca de la hija y la nieta, por eso se muda a Constitución. Supongo que la restricción más grande, más allá de obviamente la restricción política y la privación de su libertad o de su libertad de movimientos, es esta cuestión de tener que elegir un único lugar de residencia, en principio por los próximos 6 años. Podría ser 4 si a los 2/3 le dan, ¿no? Pero bueno. Sí, la defensa de Cristina ya pidió la morigeración de la pena.
Por supuesto, esto el tribunal puede dar lugar o no, pero pidieron morigeración de la pena por ser ya mayor de 70 años, que es una de las causales posibles para presentar ese pedido. Y por otro lado, respecto de 72 tiene, claro. Terminaría de cumplir la pena, claro, en totalidad, si no hubiese algo antes, a los 78. Exacto. Y por otro lado, te decía María que más allá de que acá están su hija, su nieta, bueno, seguramente más allá de la proscripción y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, no hay duda de que se va a seguir reuniendo con dirigentes y demás, y eso es mucho más fácil hacerlo en San José de Humberto Primo que en Río Gallegos o en el Calafate. Sí, claramente ayer la que salió a hablar era una dirigente política que decidió que podían no, digamos, inhabilitarla para presentarse candidata, pero que no iba a dejar de hecho sigue como presidenta del PJ, sí, cosa pero que no podría ser presidenta del PJ. Sí. Hoy no la podrían elegir. Hoy no lo podrían elegir, hay que ver qué es lo que define el partido respecto de su continuidad al frente del PJ. ¿Por qué cargo público, el ser presidente de un partido es un cargo? Es un cargo público. ¿Público? Sí, porque es una elección, no es algo privado, un partido político. Ah, ok, mira. Bueno, Juli Roffo, desde la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, hubo disturbios ahí muy cerca, en el parque, en lo que era la entrada y el estacionamiento de Artear. Entró una banda de un grupo muy violento, con palos a romper algunos de los autos. Nos decía Margarita Stolbizer que rompieron el de ella, de laburantes del canal. Y bicicletas de los exactamente, ¿no? Como digo, bicicletas de los trabajadores, ¿no? Gente que va en bicicleta a laburar. Sí, y rompieron algunos vidrios, hubo destrozos ahí en Artear y Canal 13. Hay un detenido por eso, pero en el resto de las manifestaciones, en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, además fue pacífico. En Mateu también hubo algunos cortes en los ingresos a Capital. Hoy está despejado, hay un corte, pero no tiene que ver son los trabajadores georganos. No es un corte vinculado a movilizaciones políticas por este tema. Gracias, Juli. Hasta mañana, María. Hasta mañana. Ahí me aclara un peronista, me pone que la ley de partidos políticos establece que no pueden ejercer cargos partidarios quienes tengan una condena de inhabilitación. Y entonces eso lo que hace es que Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser la presidenta del PJ. No creo que la bajen, ¿la van a dejar? ¿O qué? ¿O sí, pero si la ley de partido político dice que no puede, digo, no. Claro, sí. No hay mucha salida a eso. Bien. Bueno, veremos cómo sigue. Yo creo que había una situación de mucha perplejidad, ¿no? Una situación de cierta desorientación respecto de qué hacer. Cristina Fernández de Kirchner habló de la unidad, ¿no? De organizarse, de estar cerca de los que sufren, de un modelo que va a durar poco, pero incluso los libertarios creo que no tienen muy claro qué efecto tiene esto sobre la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, qué efecto tiene. Ahora va a cambiar, por lo menos, ya digo, el candidato de la tercera sección electoral que sabías quién era, ahora no sabés quién es. El Gordo Dan dijo en broma, ¿no? No me voy a tener que presentar ahora. Igual él no tenía los requisitos para no cumplía los requisitos. De residencia, no estamos hablando de otra cosa. Sí, no, pero en esto que vos decías, digo, Cristina Fernández de Kirchner ayer tuvo un día como, o sea, fue largo el día en el PJ y ella hablaba con dirigentes de los que estaban presentes y con dirigentes del PJ, gobernadores del interior del país, vía Zoom, y más allá de la conversación sobre la causa, hablaban sobre la situación económica de las provincias, un plan de educación, digo, cosas que parecían irrelevantes en esa discusión. Claro, pero ella llevaba la conversación a ese lugar. ¿Cómo va, Andy? Buen día. Buen día, María. ¿Todo bien? Todo bien. Buen día. Todo bien. Nada, te quería escuchar, hablar, no llegué a escuchar todo, pero bueno, va a llevar unos días, ¿no? También va a llevar, ir procesando, viendo la noticia, viendo cómo va todo también. Totalmente. Es difícil imaginar cómo sigue en un punto. Decir, bueno, que Cristina presa 6 años, inhabilitada, perpetuidad para ejercer cargos públicos. Bueno, ¿cómo sigue? ¿No? ¿Qué pasa después? Dentro del PJ se da un momento donde ella estaba muy enfrentada con Kicillof, venía dando la pelea. Para Kicillof también es como una situación donde... Sí, no te puedes enfrentar a alguien que está en esa situación. No. Además, en la interna, digo. Él siempre la defendió en términos, siempre dijo que era una causa injusta, que era una persecución judicial. En eso no cambió, no cambió el discurso para nada de Kicillof respecto de... Bueno, digo, que ayer haya ido el sector de Kicillof con una bandera grande
que es También le Movimiento de Derecho al reprochaban que había Futuro. estado nada más que 15 minutos, ¿no? Sí, estuvo ayer. En el PJ. Estuvo un ratito en el PJ. Estaba poco. Sergio Massa también. Lo que pasa es que era un peronismo... Malena Galmarini también. ¿Cómo sigue para ustedes esto? ¿Cómo sigue? Más allá de, bueno, lo de Cristina, pero ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue las elecciones, el país, la cosa? Esto de termina siendo para los opositores a Cristina, ¿es bueno o es malo? Porque terminás en un lugar que se va... No me queda claro. Digamos, si el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner esté impedida de presentarse y presa, si potencia su figura o hace que con el tiempo vaya quedando cada vez más relegada de la escena pública. Siempre queda una sensación de que la grieta sigue, ¿viste? Es una sensación de que... No, la grieta se repotencia. Para mí con esto, la discusión, o sea, la sensación... O sea, por un lado los que dicen, bueno, acá está, se hizo justicia, y los otros, lo que es injusto es la justicia. Total. O Nos sacaron del juego, nos sacaron del juego por las malas. Proscripción, o... Sí, ¿entendés? y eso sí entra dentro. O que la justicia, porque suponete que decís, hubo algo que parece no haber sido, o que un hecho de corrupción parece haber habido, o la verdad esa sensación, pero no parece ser justo lo mismo para todos, ¿entendés lo que te digo? Se juzga de un lado, del otro nada, no pasa nada, y entonces va a seguir todo. Sí, es como peor. Por un lado tenés la sensación de los que quieren a Cristina o que son peronistas, que sienten que una vez más los dejan sin la posibilidad de que su candidato participe en elecciones, toda la historia del peronismo, la proscripción de Perón, en lugar de hablar de inhabilitación, hablan de proscripción. En aquel momento fue un decreto de la dictadura de Aramburu que prohibió incluso dar el nombre Perón. O sea, está dentro de una historia respecto de lo que le ha pasado al peronismo y cómo durante 17, 18 años no se pudo presentar a elecciones. Después está lo que dicen, bueno, no, si hizo justicia, si robás, hay un principio de igualdad ante la ley y demás. Entonces dicen, bueno, pero ese principio de igualdad ante la ley, ¿es una ley pareja para todos o la justicia se mueve distinto cuando son las causas de corrupción de Cristina de Kirchner versus la causa de corrupción del macrismo? Y yo creo que ahí hay una pregunta, incluso hablábamos hoy con Hugo Alconada, ¿no? Para mí hay una pregunta relevante en esa pregunta, una pregunta muy relevante. No, si qué pasa, o sea, si se mueve o no se mueven, ¿por qué no se mueven nunca las causas judiciales? No, Hugo dice que sí, que le parece que hay una doble vara con relación al Poder Judicial. Él decía, porque la otra pregunta es, los que intervinieron en este fallo, ¿tenían la imparcialidad necesaria o tenían alguna animosidad contra Cristina Fernández de Kirchner o cercanía con Macri? Entonces decís, bueno, el juez Ercolini, que reabre la causa, es parte de los que va al lago escondido con el Grupo Clarín. El Grupo Clarín, obviamente, tiene un historial de enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. 2 de los 3 camaristas que intervinieron iban a jugar al pádel con Mauricio Macri. Eso es tremendo igual. Claro. Porque no podemos normalizar, digo, no importa en qué causa, pero vos no podés ir a jugar pádel con un presidente o con un expresidente y después estar y decir, no, ahora hago mi laburo, que es... Hay una parte para mí es incompatible. Bueno, la justicia tiene algo está de... mal, lo cual no quiere decir... Está muy mal. Hay algo de ser y parecer, o sea, la justicia tiene ese requisito adicional. ¿La Corte qué le dijo? Lo cual no quiere decir que no haya pasado nada. Eso no quiere decir que uno defiende y decís, no hubo corrupción. Yo lo que digo es claramente es una justicia que no termino de creer. No, y hay un tema también en el periodismo, digamos, de la doble vara, porque decís, yo, viste, estoy como tengo mucha cosa en la cabeza porque trato de incorporar todo y de no dejar afuera, de no dejar de mencionar ninguna de las cosas que me parece que están en juego en esto. Pero los mismos que decían, Casanelo estuvo en Olivos con Cristina Fernández, que es una cosa que después se probó falsa. El juez Tortuga en realidad era una operación de servicio de inteligencia que mintieron respecto a esas circunstancias. Pero ponele, dijeron, bueno, Casanelo estuvo, no puede intervenir en esta causa. Y vos podés ir a jugar al pádel con Macri e intervenir en una causa contra Cristina Kirchner. O sea, la Corte que dijo, ninguna de las circunstancias que Cristina Fernández de Kirchner menciona son suficientes para probar que se rompió el principio de imparcialidad de estos jueces. Esto es lo que le contestó la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, jueces a los que Cristina Kirchner en su momento le pidió juicio político. Claro. Entonces, que por eso había pedido que no interviniera Lorenzetti para que tuviera que entrar un conjuez y demás. Entonces, a la vez, Cristina Fernández de Kirchner
¿Podés ser presidente y tener negocios con el principal contratista de obra pública de tu provincia? Que tengas las dos cosas simultáneamente. Y no. Sobre todo porque si te va bárbaro con los negocios, como le fue muy bien a Néstor y Cristina durante las presidencias de ellos, tenés muchos motivos para pensar, che, ¿le está pagando el alquiler de los hoteles? ¿Le está pagando el alquiler de los hoteles lo que vale? ¿O le está pagando porque después le da obra pública? Hay un montón de preguntas alrededor de eso. Y siempre decís, che, ¿cuánto tiempo que tienen los presidentes? Son presidentes y a la vez le va fenómeno patrimonialmente. O sea, son unos genios bárbaros. Hacen negocios y gestionan un país al mismo tiempo y en las dos cosas. Entonces, pero a la vez decís, bueno, esta causa probó lo que fueron a probar. O sea, vos decís, es un perro, tiene 4 patas, mueve la cola. Ok, tiene 4 patas, mueve la cola, es perro, ok, sí. Coincido. Ahora, ¿probaste en esta causa? ¿Esta es la causa en la cual probaste eso? ¿O esta es una causa que es la que te quedó en pie, en la que le metiste forceps con estos jueces, con estos vínculos, para finalmente condenar? Bueno, es lo que pasa, no vas a estar fuera de una opinión agrietada, lo cual no quiere decir, como te digo, no quiere decir que no estés de acuerdo con cómo se produjeron las cosas o con esto con la cercanía, con lo poco ético de estas situaciones que mencionás. No quiere decir que vos avales lo que está de fondo, que es lo que dijiste, pero quedás en una situación donde, claro, si vos decís, si te subís a uno, parece que avalás de un lado o de otro, ¿entendés? Hay algo malo en todo esto, muy malo, que es que finalmente genera mayor desconfianza en las instituciones, más descreimiento en la democracia, porque hay un sector de la sociedad, tal como ocurrieron las cosas, que cree que injustamente le hicieron trampa, condenaron y persiguieron, y que la justicia no actúa siempre de la misma manera, con lo cual que la justicia falle, incluso en su órgano máximo, no salda la discusión. O sea, la idea de que vos decís, bueno, que lo resuelva la justicia. Bueno, ahora lo resolvió la justicia y no resuelve el asunto. Hay mucha gente, al contrario. Pero para porque un esto sector, lo venimos hablando hace años, que es una justicia en la cual no creemos, no hoy. Hace años que vos no crees en la justicia por un montón de cosas. Entonces, si no crees en la justicia, es muy difícil que haya un sentido de que vos digas, bueno, esto me duele, mirá, me sorprendió esto, qué mal. No, pero no me lo María, esperaba, lo que dice María porque es muy ya no le crees. Lo que dice María es muy desesperante porque hay como un discurso armado, ¿viste? Cuando hay un caso policial, por ejemplo, donde no está metida la grieta y de repente se hace justicia en el caso judicial, que vos hablás con las familiares de las víctimas y te dicen, se hizo justicia, hay algo de alivio que viene con eso. Acá no hay nada de alivio que venga con nada, porque este es un crimen, el que se está juzgando es un crimen cometido contra todos nosotros como pueblo y no confiamos en el organismo que lo juzga. Y no hay nadie que ponga el punto final, más que tu propia opinión. Bueno, confía el que tiene ganas de escuchar este fallo. Por eso, pero entonces el juez es tu propia opinión. No hay nada por encima de tu propia opinión. Que la justicia es en algo... un contexto donde vota cada vez menos gente, las tensiones cada vez más grandes, vas a tener un sector importante de la población, porque además las consecuencias políticas de esto es que hay un sector que dice, me dejaron sin representación, me dejaron sin la posibilidad de votar a mi candidata. Entonces, bueno, ¿cómo se dirime el hecho de que el voto está por encima de un delito? Entonces siempre hay que dejar correr al candidato, porque si vos lo sacás de la cancha, está la sospecha que lo sacaste para no dejarlo competir y no por los delitos que cometió. Decime si está mal lo que te voy a decir, pero o estoy mezclando todo y nada que ver. Pero hay algo que hace 2 semanas, cuando se anuló el juicio por la muerte de Maradona, que para mí eso ya te hablaba de más allá de la parte de vanidad de la jueza McIntyre, no más allá de eso. Hay una parte que es esto que entre en la cámara, porque estoy pensando en mi documental, que entre, hay un manejo ahí que, ¿entendés lo que te digo? Que la justicia, decís vos. Algo de una impunidad en chabón grabando, el coso grabando, que decís... Pero ahí hicieron algo, fíjate, al contrario, creo que ahí hubo algo bueno. Que dijeron, che, este proceso... No, si este proceso... si seguimos como siga. Claro, después van a decir... Claro, ¿entendés? bien, incluso escuché que burlando le decía a Dalma y a Yanina, le dice, ¿sabes qué pasa? Si seguimos, que era lo que muchos querían seguir, pues no le estaba yendo bien a los médicos. Entonces, sí, bueno, che, vamos a empezar de vuelta. Pero el día de mañana va a venir un Luque a decir, no, pero escúchame, esto está mal hecho, esto está en el documental, ya de entrada había un guión y punto, entonces, así que vamos pero a ahí hubo una idea que para mí es fundamental de que el proceso tiene que ser un proceso que genere credibilidad.
tiene que ser un proceso en cuyo resultado vos puedas creer. Acá tenés el problema adicional que la consecuencia además es una consecuencia política, donde la discusión es esta. Decís, bueno, me gusta cuando la justicia condena a Lula y lo saca de juego, pero ahora que los mileístas, ahora que Bolsonaro, creen que Bolsonaro está injustamente impedido de presentarse a elecciones. Entonces, es cierto que Bolsonaro además atenta contra la democracia porque planea un golpe de Estado, pero lo mismo había hecho Trump cuando quiere que Biden no asuma. Y después la Corte de Estados Unidos le hizo, no, sí puede competir, porque hay un principio de decir, bueno, hay un lío bárbaro, porque el punto es el descreimiento sobre la democracia. Entonces, pero a la vez no le puedes dar impunidad total a que cualquiera se presente, porque si no, hay un sentir de decir, che, estás impidiendo la voluntad popular con la intervención de la justicia. Es un lío fenomenal, porque a la vez decís, che, si le hubiesen dejado competir a Cristina Fernández de Kirchner, bueno, se dirimía con menos tensión el problema. ¿Entendés? Era algo que generaba menos tensión en el sistema. La Corte Suprema, que son 3 personas. Sí, ¿no? Que deberían ser 5, debería ser 5, que en su momento eran 7. Sí, sí. Hoy en el Senado se discute la ampliación. Feroces entre ellos, que tienen unas peleas brutales, que es una corte que realmente no está a la altura de lo que es una Corte Suprema. Y pasa que las instituciones, cuando hablamos de las instituciones, son eso, no son personas. O sea, no importa si te caen bien o mal los integrantes de la Corte. O sea, hay que acatar esto que dice la Corte porque sí, digo, desde el punto de vista así republicano institucional que se puede tomar. Digo, porque si no, es esto que decíamos antes, no hay nadie que ponga un punto final a esto, no hay nadie que diga, che, esta es la verdad. El problema es que no... Yo no sé, no recuerdo casos de imparcialidad real, de uno sentir, sobre todo cuando está involucrada la política en las causas, de decir como, che, qué imparcial este. Bueno, ¿sabes qué? Ernesto mencionaba algo ayer que me interesó, que era tipo el juicio a las juntas, ¿no? Claro. Cuando arranca el juicio a las juntas, había un problema. Los jueces no eran los jueces que estaban. Hubo que ir a buscarlos, porque la justicia venía de la época de la dictadura. Claro. Y eso te podía hacer presumir que, o sea, nunca... Que los ponías a dedo. Es muy importante en los procesos judiciales que te toquen los jueces naturales del proceso. Entonces, eso ya ponía una situación en la cual tenías que abonar la credibilidad fuerte de unos jueces que habían sido especialmente designados para tal fin. Después había un descreimiento muy grande, o sea, Clarín y todo al principio, y muchos de los medios principales tenían un descreimiento del juicio. No era un juicio que de entrada tuviese respaldo de la opinión pública. Claro, no es lo que es ahora cuando lo vemos a distancia. Nada que ver, no, nada que ver, realmente nada que ver. O sea, fue un juicio en el cual durante el juicio la opinión pública cambia de opinión. Escuchar los testimonios. Claro, pero a su vez los jueces tenían la tarea súper delicada de no desestabilizar un gobierno democrático que acaba de arrancar, entonces no televisaban las audiencias, pero tenían que mostrar lo que hacían para que se entendiera la condena. Y de hecho la condena termina siendo, eso un poco lo refleja para mí justamente en 1985 la película, mucha gente se frustró porque no fue lo suficientemente severa, porque las condenas cayeron sobre la primera junta y no sobre las otras, porque entendieron que la represión fue sobre todo los primeros años de la dictadura, que la Fuerza Aérea había tenido un rol mucho menor que el Ejército y la Marina en la represión. Entonces no quedaron felices, digamos, no es que los organismos de derechos humanos estaban diciendo, wow, estoy reconforme. Pero sin embargo, hubo en ese juicio algo donde nadie dudó de que, a pesar de que dejó un poquito insatisfecho a todos, por supuesto que a los militares muy insatisfechos, pero nadie dudó de la imparcialidad de esos jueces para llevar adelante, ¿no? Entonces, y fue un poco el juicio fundante del inicio de nuestra democracia. Al revés, como 40 años más tarde, esa institución como tal no existe más para dirimir la discusión. No. Y sin embargo, pienso en aquel juicio, corregime si me equivoco, porque yo todo esto lo sé porque leí. Digo, en aquel juicio el problema que tenían los militares era que no aceptaban un tribunal civil. Los militares... Claro, primero querían que lo jugaran los militares. Claro, no quedaron satisfechos porque consideran que ese juzgado que lo juzgó no era el juzgado que tenía que juzgarlos. Siguen diciendo básicamente lo mismo, pero... o sea, ahí hay un punto común acá. Pero quizás la clave está en eso, de que no todos queden un poco disconformes.
Claro. Es lo que decía Rolón ayer, en las discusiones todos pierden algo. Y que acá la sensación que hay, por lo menos en una parte de la sociedad, es que son los que perdieron y que los otros siempre ganan. Y después se da al revés. Los que hoy dicen que perdieron, en otro lugar pasan a ser los ganadores. Y ese es el proceso. Lo que pasa también, esta cosa de ayer lo que se veía era, no podían entender, nosotros sabíamos que habían entregado los votos. Nosotros sabíamos en el momento en que 2 de los 3 jueces habían entregado los votos y nosotros los periodistas, digo, en la calle. No, bueno, además la presión, incluso Margarita Altobrisa, que denunciante, decía, es inadmisible, veías los comunicadores, pues me niego a hablar en ciertos casos de periodismo, poniéndole un reloj a la corte, tienen que fallar hasta el 19, háganlo. No sé quién puso lo del reloj, la verdad, pero leyeron al aire. Lo puedo imaginar, pero no sé quién fue. Y leían, decían, che, que hagan su trabajo, hagan su trabajo, como una idea de decirle a los jueces, che, apúrense, porque lo tienen que hacer antes del 19 de julio. El trascendido a través de Lorenzetti, que iban a fallar, qué día iban a fallar, cómo iba a salir. Se supone que la Corte Suprema es como el lugar, no sé. Había varios que ya lo sabían de antes. Si vos te enterás antes de los datos del INDEC, si sos el presidente, el ministro de Economía, y te enterás antes de las 4 de la tarde, por ejemplo, del dato de inflación, es una causa penal. Te hacen una causa penal porque es un delito penal. O sea, estamos hablando del dato de inflación, que digo, es muy diferente a por ahí, que no sé, un fallo de la Corte Suprema. Y acá se había filtrado por todos lados. Sí. No sé, a mí me deja pensando, yo te digo la verdad. ¿Por qué pensás que hay una doble vara? No, bueno, las causas... Primero... No, está claro. No, yo pienso también. Pero ¿por qué? ¿Qué viene de fondo? ¿Desde dónde viene? ¿Del 55? ¿Viene del peronismo, judicial, antiperonismo? Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner... ¿Viene por los intereses que tocó el kirchnerismo? No, a ver, el Poder Judicial me parece, ha tenido un sesgo determinado que Cristina Fernández de Kirchner en su momento intentó arreglar de la peor manera, digamos. Pero hay lazos políticos, de relaciones, de, digamos, que esta idea de que los jueces iban a jugar al pádel con Macri. A mí me parece menos... ¿Es una idea aprobada? ¿Qué? Eso. Sí. Están los ingresos olivos. Iban a jugar al pádel y después a jugar al fútbol en la... ¿Cómo se llama la quinta donde vive? Los Abrojos. Bueno, los Abrojos a mí me parecen menos... a mí ese sí, pero bueno. Porque los Abrojos tienen una cancha que alquila para un... Claro, sí, puede ser amigo de un amigo Macri y va. no tiene por qué saber todos los que van a la cancha de los Abrojos, porque tienen como un campeonato al que van. Es bastante más lejano el tema de los Abrojos, me parece mucho más conspiranoide que el hecho de los ingresos al pádel, a Olivos. Pero bueno, hay algo también de pertenencias sociales, de clubes, de lazos, hay algo de Comodoro. Chicos, por ahí, claro. De las escuelas a las que van, de cómo se construye el poder. Hay las familias. Hay en todo eso. Eso pasa en todo el mundo, ¿o no? Sí, no todos digo, Estados Unidos tiene algunos cargos que son electivos. Pero viste los colegios de élite que pasa en Inglaterra. Para un caso como este, en Estados Unidos harían la de los jueces por jurado. Los jueces por jurado para un caso como este. No digo, sé, por ahí casos que vos federales. tengas una representación de la sociedad. Te saca esta discusión, te quita esta discusión. No lo sé, pregunto. Los jueces por jurado me hace acordar ¿te acordás el día que salió una lista de los que tenían el People Meter de rating? Cuando Haddad compra Canal 9, me olvidé de preguntarle cuando vino. Haddad compra Canal 9, creo que había sido ahí. Sí. Y salió una lista de gente que son 900 aparatos que miden rating, que eso es lo que te marca cuando la televisión era lo más importante, cuánto medís, y salió una lista de la gente Andrés, que tenía el People Meter, y fue, y así el juicio por jurado me da como que hay que tener experiencia para tener un juicio por jurado. Y una de las cosas que sí nunca se implementó, que a mí me pareció buena, no muchas otras de Cristina Kirchner con la justicia, decía, bueno, hagamos concurso de verdad, que no se nombren entre ellos, pues muchas veces yo te nombro uno, vos me nombrás otro, entonces se van armando unas redes de nombramientos en los juzgados, en los cuales se van nombrando entre ellos, y es verdad que hay algo de la familia judicial donde Máquita era hija del juez de jueza de Maradona. Eso es cierto, que es como una especie de mundo bastante cerrado sobre sí mismo. Andrés. Pero bueno. Me preocupa el chico que tenés al lado.
No, Guido está... Me preocupa, está A derrumbado. la 1 de la mañana. Sí, Está derrumbado. una gran transmisión No, pero escuché, de Guido y escuché. Marianito Almada. Sí, exactamente, sí. A todo esto, linda ¿viste? transmisión. Sí, exactamente. No, una linda dije Una yo. gran transmisión, sí, No, yo exactamente. dije una Eso. linda transmisión, Está bien. una linda. Casi una se linda. complicó el partido, Cerremos la ¿no? discusión acá. Casi Sí. se complicó el partido porque estaba ahí la cortada la, No, casi la no, Richeri. Sí, Bueno, sí. sí, pero se hizo, estaba lleno. Había una versión en el Monumental que el partido podía suspenderse en un momento porque no podía salir la selección argentina por el corte de la Richeri. Además que había otro corte, ¿no? Porque también estaban los cortes en el acceso Panamericana. Había corte Panamericana como para que el público también pudiera llegar al Monumental. Después estuvo lleno. Después no hubo problema. El partido se jugó. Sin problema. No, después casi se complicó el partido. El partido decididamente se complicó, jugó mal la Argentina, sí. Jugó mal, pero la sacamos bien, adelante con el gol de Colombia. Thiago, el gran gol Fuerte de Thiago Apache, Almada. ¿no? El hombre de Fuerte Apache, exactamente. Eso El que decían jugaba todos al del fútbol en el potrero. Club Santa Clara y lo llevó Vélez para las formativas. Bien. Decía que nos lo hicieron a nosotros y qué garrón, ¿no? Pero el gol de Lucho Díaz. Impresionante. Mamita. No, es muy medio maradoniano. medio- Mamita. Impresionante. La verdad que Jugador sí. del Liverpool. Bueno, Bueno, seguiremos buen programa, hablando seguiremos, después sí, total. con Jairo en los momentos y a su vez continuamos. Gracias, ¿Cómo no? María. Por favor. Hasta luego. Hasta Chao, luego. UrbanaPlayFM.com